Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Qué bendición que podamos despertar, así como lo hacía Jesús, aún muy temprano, sin salir el sol todavía, para dedicar el tiempo a consagrar nuestras vidas a Dios. En esta mañana me gustaría reflexionar acerca de la historia que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 21, de los versículos 1 al 9. Es una historia muy conocida que incluso nuestros pequeñitos, desde que están en cuna, ¿verdad? Desde que están recién nacidos y a su corta edad, se les enseña. El versículo 1 nos dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Si me apoyan proyectando la imagen, por favor. Bueno, el espíritu de profecía nos dice que Jesús había citado a sus discípulos a una reunión con él en Galilea. Los discípulos no se encontraban en Galilea, muchas gracias. Los discípulos se encontraban en Jerusalén. Ellos prácticamente estaban en la ciudad y estaba pasando la semana de la Pascua. Entonces, si nosotros podemos ver en el mapa, la sección de Palestina en aquellos tiempos estaba compuesta por generalmente 4 secciones. Estaba compuesta por Judea, estaba compuesta por Samaria, Galilea y Perea, aunque algunas personas pues incluyen lo que es Idumea también. Entonces, si nosotros vemos ahí en Judea, están las regiones o las ciudades de Efraín, Jericó, Jerusalén, Belén, donde nació, Betania, donde se encontraba su amigo Lázaro, y Jesús les había citado en Galilea, que estaba Capernaum, Genezaret, Magdala, Tiberias, Caná, Nazaret, donde se desarrolló prácticamente su crecimiento de Jesús. Y por eso es que nos dice la Biblia que les estaba que estaba junto al mar de Tiberias, porque pues Tiberias es una sección que está ahí o también se le conocía como el lago de Genezaret. Los discípulos estaban en Jerusalén y como estaba la fiesta de la Pascua, era interpretado como un desafecto o una herejía, ¿verdad? Dejar la ciudad en esa época de las fiestas. Judea era una ciudad pues muy conservadora en cuanto a principios religiosos. Y entonces ellos, para evitar esa cuestión, pues esperaron a que terminaran las fiestas y días después se encaminaron para encontrarse con su amado maestro en junto al mar de Tiberias. Me agrada que el espíritu de profecía dice que ellos iban gozosos, ellos iban alegres. Sabemos que Jesús pues ya había resucitado, ya se les había aparecido 2 veces y esta era la tercera vez que Jesús se les aparecía. Entonces ellos iban gozosos de ver a su maestro y me hace reflexionar que muchas veces nosotros en nuestra vida pues vamos gozosos, ¿verdad? Esperando encontrarnos con Jesús por segunda vez cuando Él regrese. Y en ese trayecto de nuestra vida, pues nosotros podemos estar felices, encontramos nuestro primer amor, nos bautizamos y estamos felices en la iglesia y tenemos nuestra mirada fija en Jesús. El versículo 2 dice que de los 12 discípulos sabemos que Judas, pues ya se había quitado la vida, quedaban 11, posteriormente se agregó uno más, pero dice que de esos discípulos que restaban, el versículo 2 nos muestra que estaban juntos 7 de ellos. Menciona a Simón Pedro, a Tomás llamado el Dídimo, a Natanael, el de Caná de Galilea, a los hijos de Zebedeo, que sabemos que era Juan y Santiago, y otros 2 de los discípulos. Ellos iban y pues ellos 7 nos menciona Elena de White que iban vestidos con atavíos humildes, atavíos aún de pescadores y aparentemente ellos eran pobres en bienes en este mundo, pero eran ricos en conocimiento y en práctica de la verdad. ¿Por qué? Porque aunque ellos no habían estudiado en las escuelas de los profetas ni estaban aparentemente capacitados o doctrinados en cuanto a la ley,
pues ellos habían tenido un mejor maestro, ¿verdad? Habían pasado 3 años en la escuela de Jesús y habían sido enseñados por el mayor educador que hubiesen conocido. Así que sus mentes habían sido elevadas, habían sido refinadas, capacitadas para poder impartir el conocimiento. Entonces, imagínense, esos hombres iban gozosos a encontrarse con Jesús, su mente, su vida había sido transformada, pero al momento en el que ellos iban caminando, prácticamente ellos iban quizá recordando, ¿verdad?, de Jerusalén a Galilea, todo lo que ellos habían vivido con Jesús y cómo Dios había transformado su vida en esos 3 años. No sé cuántos años lleves tú caminando con Jesús, a qué edad tú te bautizaste o si apenas estás conociendo a Jesús y te sientes gozoso en ese camino. O a lo mejor te pasa como en el versículo 3 que menciona que Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Elena de White menciona que en el camino ellos estaban llegando junto al mar de Galilea y entonces les vinieron recuerdos de Jesús, recuerdos de sus obras, pero a su vez su corazón se llenó de terror y una fiera tempestad rodeó su mente al punto de lanzarlos a la idea de que Jesús había muerto. Estaban sin Jesús en ese momento físicamente, porque Jesús siempre estaba a su lado. Pero al llegar a esa playa, donde más de 10,000 personas habían sido alimentadas con pocos panes, panecillos, al recordar también tantos milagros, la barca cuando Jesús permitió que Pedro pudiera caminar y lo salvó de la tempestad. La noche era agradable y dice que Pedro amaba aún sus botes, amaba aún la pesca y ellos llevaban sus ropas de pescadores. Aparentemente era lo único que ellos sabían hacer. Y muchas veces nosotros tenemos nuestra vista fija en Jesús, tenemos nuestra vista anhelando encontrarnos con Jesús, pero llega un punto en nuestra vida, como el de Simón Pedro, que recordamos mucho nuestros botes, mucho nuestra pesca, mucho nuestra vida pasada y añoramos regresar a ella. Y no solo nosotros la amamos, sino que las personas que están a nuestro alrededor, en este caso, los 6 discípulos restantes, ¿verdad? Él les dice, vamos a pescar. Y nosotros recordamos nuestra vida pasada a las personas que nos rodean. Y a veces añoramos quizá nuestra infancia, nuestra juventud prometedora, añoramos ese trabajo donde teníamos un sueldo muy estable, una relación donde aparentemente estábamos bien, o quizá una etapa de nuestra vida donde añoramos libertad y ciertas cosas. Y nos pasa como a Pedro, que extrañamos esa parte de nuestra vida. Y entonces, muchas veces quitamos, ¿verdad?, esa mirada en Jesús y nos enfocamos en nuestra vida pasada. Y entonces dice que ellos, pues se decidieron a entrar al mar y traían sus redes, o sea, venían listos con todo lo que conllevaba hacer un pescador. Entonces ellos acordaron, ¿verdad?, en participar. El versículo 3 nos dice, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Dice que todos estaban listos, necesitaban el alimento. Buscando, ¿verdad? En internet menciona que Jerusalén de Capernaum, que era la sede central de Galilea, estaba aproximadamente a 193 kilómetros. En auto, en la actualidad, pues demora alrededor de 2 horas 50 minutos, pero a pie eran aproximadamente 39 horas. Así que ellos necesitaban el alimento. Y bueno, las ropas de la pesca de una noche de éxito, pues podía proporcionarles. Ellos sabían pescar, estaban acostumbrados, a eso se dedicaban antes de haber conocido a su maestro.
Así que ellos suben a la barca y dice que avanzan pocos kilómetros, pocos metros de lo que es la bahía y no pescan nada. Menciona que ellos trabajaran toda la noche sin éxito durante largas horas, pero aun cuando ellos se esforzaban, tiraban la red, trataban de pescar a como ellos sabían hacerlo, pues no pescaban nada. Mientras ellos pescaban, descansaban y no era como que perdieran el tiempo, al contrario, ellos hablaban de su Señor ausente, recordaban las escenas maravillosas que habían presenciado precisamente en esa parte del mar, en esa parte a las orillas del mar. Recordaban muchas cosas de su vida. Entonces, yo me puse a pensar, mis niños, todo un mes se les cuenta esa historia. Y yo decía, bueno, si ellos se dieron cuenta que no pescaban, ¿por qué no desistieron? ¿Por qué no regresaban a la orilla? ¿Por qué no continuaban su viaje para ver al maestro? No, ellos estaban ahí, estaban decididos a pescar. Y es que muchas veces así nos pasa. Estamos y queremos resolver el problema, queremos resolver las cosas por nuestros propios méritos, a como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Si tenemos un problema, los que estamos casados, ¿verdad? Y las que somos esposas, si tenemos un problema con nuestro esposo, no sé, una discusión, un enfado, palabras que quizá dijimos y no debimos, alguna decisión que no se tomó en conjunto, alguna parte en cuanto a la crianza de los hijos, y queremos resolver la situación como ellos por nuestro propio mérito. Nos olvidamos de tomar en cuenta a Jesús y quizá como ellos recordamos todo lo que pudimos lograr estando con Jesús, la forma en la que Dios ha obrado en nuestra vida, pero seguimos echando las redes al mar, seguimos intentando hacerlo por nuestra cuenta. Quizá tengo un problema en el trabajo, tuve un confrontamiento con algún compañero y somos orgullosos, no queremos ir, pedir perdón, actuar con amor, a como Jesús lo hizo muchas veces. Y estamos tratando de echar la red al mar con nuestros propios méritos. Recordamos que somos cristianos, sabemos que tenemos que ser humildes, pero no. Pasamos toda la noche, pasamos cierta etapa de nuestra vida intentando hacerlo por nuestra propia cuenta. O quizá hay una situación económica, de salud, de nuestros hijos, en la que sabemos que solo Dios puede resolverlo, pero estamos tratando de hacerlo por nuestra propia cuenta. O a veces oramos, echamos toda nuestra carga sobre Él, ponemos nuestras peticiones, ¿verdad? Aquí en el grupo, pero una parte de nosotros está insegura, está incierta, y menciona Elena de White que ellos se hacían preguntas en cuanto a su propio futuro, se entristecían al contemplar la perspectiva que se les presentaba. Y es que ellos no se la creían que Jesús los había preparado para ser pescadores, pero de hombres. Jesús ya no iba a estar con ellos, tenía que ascender al cielo y regresar. Y ellos, aun cuando habían pasado 3 años, mañana, tarde, noche, con Jesús, habían presenciado todo, habían visto los milagros, sentían miedo en cuanto a su propio futuro. Y nosotros hemos visto la forma en la que Dios ha obrado estando bautizados, incluso cuando elegimos salirnos de la iglesia, vivir nuestra vida, Jesús no nos suelta, no nos deja, y vemos cómo Dios obra, cómo Dios bendice, cómo Dios está ahí con nosotros, cómo nos llama, cómo sigue obrando. Y si nosotros estamos en ese ínter de que queremos acercarnos, no nos acercamos, estamos luchando, batallamos, y Dios está con nosotros, pero seguimos preguntándonos, ¿y cómo le voy a hacer si yo me bautizo y quiero aceptar a Jesús, pero ¿y mi trabajo? ¿Y si me corren? ¿Y si el sábado? ¿Y si tengo problemas con mi esposo? Es que no voy a poder porque él no cree o ella no confía. ¿Y si mis hijos?
Y es que ellos no regresan. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo va a ser nuestro propio futuro? Nos entristecemos, nos acongojamos, aparentemente echamos nuestra carga sobre Él, pero estamos tristes y contemplando una perspectiva negra, vacía, eh, no pescamos nada, sabemos cómo hacerlo y no pasa nada. Y entonces me gusta algo que dice Elena de White, que mientras tanto, un observador solitario, invisible, lo seguía con los ojos desde la orilla. Y qué bello es nuestro Dios. Nosotros a veces estamos desesperados, pero Jesús está ahí, observándonos desde la orilla. No nos suelta, hermanos. Y dice el versículo 4 que cuando ya iba amaneciendo, Jesús se presenta en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y es que Jesús nunca nos deja y qué bello es nuestro Dios. Jamás nos deja. Ahí está. Y nos observa cómo luchamos, cómo batallamos, cómo nos esforzamos, cómo lloramos, cómo nos desesperamos. Y ahí está, observándonos. Y nosotros seguimos luchando solos. Al fin amanece y menciona que el barco estaba cerca de la orilla. Y entonces los discípulos ven de pie sobre la playa a un extraño, ¿verdad? Y dice el versículo que cuando aún va amaneciendo, el versículo 5, les dice Jesús, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y entonces ellos les responden, no, pues no habían pescado nada, ¿verdad? No tenían nada que comer, no había nada que ofrecerles. Y entonces ellos contestan no, y Jesús les dice, echen la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué a la derecha? ¿Por qué no enfrente? ¿Por qué no atrás? ¿Por qué no a la izquierda? ¿Por qué a la derecha? Y la Biblia menciona ciertas cosas específicas. ¿Por qué no les dijo Jesús, echen la red y ya? No, Jesús es específico y dice a la derecha. Entonces menciona el espíritu de profecía que Jesús precisamente se encontraba a la derecha. Y es que si nosotros hacemos o nosotros nos cobijamos en Jesús, nosotros podemos realmente obtener las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Termina diciendo el versículo 6, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Imagínense, hermanos, Jesús estaba ahí a la orilla. Quizá desde que ellos llegaron, Jesús ya estaba ahí. Jesús no les dijo, les voy a esperar en la barca dentro del mar. No, Jesús les estaba esperando en Galilea, en tierra firme, porque Jesús siempre nos ofrece algo firme en donde pisar. Pero a pesar de que ellos desviaron su vista de Jesús, a pesar de que ellos, un momento, ¿verdad?, recordaron su pasado y quisieron ir a pescar, Jesús les muestra, Jesús les da la bendición y ellos pueden pescar. Y entonces dice que ellos estaban demasiado asombrados por la cantidad de peces. Hay unas Biblias que mencionan la cantidad de peces que ellos pescaron y hay otras que no. Pero dice que pescaron alrededor de 153 peces y era demasiados, o sea, era exagerada la cantidad de peces. Entonces, el versículo 7 nos dice, entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y me gusta que Juan es quien reconoce, se le conoce como el discípulo amado, y Juan reconoce que ese milagro no lo pudo haber hecho cualquier persona, y es que Dios es el único, hermanos, que puede hacer milagros en nuestra vida, es aquel que puede devolverle la sanidad
a una persona quizá ya desahuciada por el cáncer, por la leucemia, a una persona que está en un momento difícil de su vida, que no tienes trabajo, sientes que ya no puedes, no tienes el empleo, has estado tratando de luchar toda la noche contra la barca, contra los peces, la red, y te enfrascas en ello, y Jesús es el único que tiene la solución a tu problema. Y muchas veces, como Pedro y los otros 5 discípulos, Tomás, Natanael, Santiago, no podemos ver quién es el que hace el milagro en nuestra vida, pero Juan lo reconoce. Juan se da cuenta de que ese extraño no es un extraño, es Jesús. Y le dice a Pedro específicamente, es el Señor. Y muchas veces nosotros no reconocemos que Jesús está obrando en nuestra vida y quizá necesitamos de papá, de mamá, de un hijo o de un familiar, de un hermano de iglesia o muchas veces de alguien de fuera para darnos cuenta que es Jesús el que está obrando en nuestra vida, es Jesús el que está haciendo el milagro y muchas veces te llama de la persona que tú menos te imaginas y entonces le dice, es el Señor. Y Pedro se regocija de tal manera que en su apresuramiento ya no camina sobre el mar, ni se jacta como en el pasado, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, mándame ir sobre el agua. No. Ahora Pedro dice que se echa al mar, se ciñe la ropa porque se había despojado de ella para poder trabajar y entonces se echa al mar. Y es que cuando nosotros volvemos a poner nuestra vista en Jesús, sabemos que nosotros sin Jesús no somos nada y sabemos que Jesús es el único que puede obrar en nuestra vida y lo único que podemos hacer es dejar nuestra vida, como Pedro, echarnos al mar y entonces dejar que Dios vaya obrando y volver a poner nuestros ojos en Él. Menciona Elena de White que cuando Pedro estuvo al lado del maestro, los otros discípulos vieron pues que estaba ahí, entonces comenzaron, ¿verdad?, a arrastrar la red al barco y entonces estaba tan llena de peces que comenzaron a avanzar hasta la playa. El versículo 8 menciona, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a 200 codos. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Elena de White nos menciona que ellos estaban muy asombrados, como para preguntarle de dónde venía el fuego y la comida que les estaba preparando. Pero Jesús les dijo, ¿verdad? En el versículo 10, traed los peces que acaban de pescar. Versículo 11, subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces. No dice peces pequeños o no dice solamente peces, sino grandes peces. Y aquí menciona como 153 peces, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. No solamente fue un milagro, no solamente fue como que, bueno, ellos estaban en la barca, estaban pescando, pues no pescaron, amaneció, Jesús les dijo, pesquen, echaron la red, ya pescaron, vienen con Jesús tranquila. No, vienen, era una gran cantidad de peces. Hasta menciona la cantidad de peces que ellos pescaron. Quiero pensar que nunca habían tenido una pesca tan grande. No eran peces pequeños, eran peces grandes. La red no se rompió, estaban asombrados y estaban tan admirados. Había ya la comida, estaba la brasa puesta, estaba la pesca para que ellos pudieran quizá venderla, tener el recurso para alimentar durante el tiempo que iban a estar.
Y entonces todavía Jesús les dice, vengan, coman, traigan su pesca. Y entonces Jesús nuevamente satisface primero su necesidad personal y después les exhorta, ¿verdad?, en la necesidad espiritual. Y es que Jesús siempre lo hace de esa manera, siempre satisface la necesidad que nosotros tenemos, siempre nos da lo que nosotros necesitamos. No nos manda algo diferente, nos manda lo que nosotros necesitamos y siempre nos da más y en grandes proporciones hasta que sobreabunde y jamás se rompe. Y, y no sé si tú lo has visto en tu vida, pero yo lo he visto en mi vida a lo largo de los años y es que Dios siempre está ahí, siempre está obrando y nunca falla. Dios, Dios siempre bendice. Estando, no sé, estando aún para formar un hogar, Dios, Dios respondió y de la manera que menos uno se imagina. Y yo en este momento me siento muy bendecida, muy amada, muy cobijada por Dios. Llegó un momento en el que yo me sentía muy desesperada y así como los discípulos, muy triste, sin saber, sin saber qué hacer, sin saber cómo Dios iba a obrar. Y hoy puedo ver hacia atrás, quizás así como los discípulos vieron, y puedo ver que Dios me ha dado más, mucho más de lo que yo me pude haber imaginado. Una bendición muy grande, un, un compañero amoroso, hijos, hijos bellos, 2 hijos más que me han enseñado a ser mamá, un hogar, una familia, trabajo, bendiciones, familia, amistades, personas a las que se les puede compartir el mensaje y Dios siempre bendice. Y estoy segura que Dios va a seguir obrando y va a dar mucho más todavía. Y así como a los discípulos, ¿verdad? Dios nos da bendiciones en abundancia y nunca, la red nunca se rompe. Y cuando ellos terminan de comer, me gusta que el espíritu de profecía dice que Jesús parte el alimento, lo divide entre ellos y entonces es reconocido por los 7 como su Dios. Y entonces recuerdan el milagro cuando la multitud de los 5,000 había sido alimentada solo con pocos panes y peces. Y entonces ellos estaban reverentes, mirando cómo Dios estaba obrando nuevamente. Jesús les había ordenado que ellos siguieran, les había recordado cómo les había llamado a ser pescadores de hombres. Ellos se habían dirigido mar adentro, habían echado la red, habían prendido muchos peces, pero Jesús no les había dado 3 años de su vida para que ellos volvieran al pasado, sino que los había invitado a dejar sus barcos y les había prometido hacerles pescadores de hombres. Con el fin de recordar esas escenas, profundizar su impresión, había realizado de nuevo el milagro. Así que su acto era una renovación del encargo a los discípulos y demostraba que la muerte del Maestro no había disminuido en absoluto la obligación de hacer la obra que les había asignado, sino que, aunque ellos iban a quedar privados de su compañía personal, Dios les iba a dar los medios para poder sustentarse, pero sobre todo para que ellos pudieran terminar la obra y pudieran impartir el mensaje y cumplir el propósito por el cual Dios les había llamado. Jesús les había invitado a echar su red a la derecha del barco, hacia donde Él estaba, en la orilla. Y ese, hermanos, ese es el lado de la fe, es el lado de una relación de trabajo con Dios.
Y si nosotros combinamos, ¿verdad?, nuestro esfuerzo humano con el poder divino de Dios, no hay forma en la que nosotros podamos fracasar en nuestra vida. Así que, así como Dios tenía una lección que darles a ellos en el momento en el que ellos desviaron su mirada de Jesús, se enfocaron más en su pasado, en tratar de cómo ellos pescar por sus propios méritos y hacerlo a su propia manera. Dios nos llama hoy en esta mañana y nos dice: deja de luchar solo, deja de enfocarte en ti mismo, deja de enfrascarte en tu problema, en tu necesidad y tira la red a la derecha. Confía en mí y te voy a dar bendiciones hasta que sobreabunden. Y vas a ver tanta bendición que vas a querer compartirla con otros. Continúa con el mensaje que Dios te ha dado, con el propósito que nosotros tenemos. Comparte el amor de Dios. Háblales a otros de Jesús. Que ese amor, ese primer amor por Jesús, no lo pierdas. Y si alguna vez has quitado tu mirada de Jesús, vuelve a ponerla, porque no hay mejor vida que una vida tomado de la mano de Dios. Así que en esta mañana yo te invito para que tú sigas confiando en Dios, caminando con Él y a como yo en esta mañana, que recuerdes tu vida y todo lo que Dios ha obrado, puedas hacerlo tú también. Que Dios te bendiga.